Buenos días, familias. Bienvenidos una vez más a este taller del día sábado de la Clínica Pinar del Bosque. A nombre de Ricardo Ballesteros, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por conectarse. Esperamos que se sigan incluyendo más, ¿no? Ahorita en el transcurso. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Jacqueline Catalán, que tengo el gusto de presentarles porque además de ser una muy querida compañera, pues también es una amiga querida y pues siempre es un honor trabajar con ella. Entonces les voy a hablar un poquito de ella. Bueno, es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con maestría en psicoterapia, donde se ha enfocado en el trabajo grupal, familiar e individual de distintos trastornos mentales. Cuenta con diplomado en terapia cognitivo-conductual, diplomado en psicología forense y actualmente se desarrolla como psicóloga clínica en la atención y tratamiento de adicciones, así como en la orientación a padres de niños y adolescentes con trastornos de neurodesarrollo. Entonces, el día de hoy, Jackie nos acompaña con el tema de recaída, mitos y realidades. Espero que aprovechen toda esta bonita presentación que nos trae Jackie el día de hoy. Por favor, creo que es un tema que de verdad tiene como muchas preguntas porque a las familias siempre les genera como esta parte de incertidumbre de ¿y qué va a pasar si mi paciente recae? ¿No? Entonces creo que hoy Jackie viene a esclarecer un poco esas dudas. Todo lo que ustedes quieran preguntarle, pues adelante, con toda la confianza. Te los dejo, Jackie. Muchas gracias. Listo, pues gracias por tan bonita presentación, maestra Alejandra. Y bueno, un gusto poder estar con ustedes también aquí en un sábado más de taller. Algunos ya tengo el gusto de conocerlos y bueno, a otros no tanto, pero bueno, espero que la información, la presentación del día de hoy, pues pueda apoyar sobre todo en este proceso que a veces es desgastante y difícil también, ¿no? Si hay que decirlo, de la rehabilitación. Y bueno, elegí este tema porque creo que es primordial, por un lado, entender la enfermedad, ¿sí? Porque al final del día, tener conciencia de enfermedad también como familia implica que vayamos entendiendo la parte de lo que van a ser las recaídas, ¿no? Y quizás clarificar ahí algunos mitos y realidades que pues muy comúnmente escuchamos y que bueno, no necesariamente nos dan como la mejor pauta para ayudar a nuestro familiar, que creo que es por lo que hoy pues estamos el día de hoy, ¿no? Aquí. Ok, listo. Entonces, bueno, ya les puedo ya ahora sí compartir mi pantalla. Nada más les voy a pedir de favor que me apoyen a confirmarme si se logra ver mi presentación. Sí, sí se ve. Y listo. Ok, vale, perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar. Antes de iniciar, más bien me gustaría también un poquito tener noción de lo que ustedes ya saben, ¿no? En relación a la recaída. Probablemente para algunos no sea un tema tan novedoso, pues para otros sí. Entonces me gustaría un poquito, si me hicieran favor, pueden participar y abrir su micrófono y comentarme un poquito qué entienden por recaída o qué sabemos de la recaída. Puede ser a micrófono abierto, si se sienten con más confianza pueden escribirlo ahí en el chat. Entonces, pues adelante, los escucho para que podamos comenzar. Jackie, buenos días. Mi nombre es Elena. Sí tengo muchos inquietudes, ¿no? Para empezar lo de las recaídas, mi paciente trae una situación de alcoholismo. Nosotros pues, pensamos que no es grave, pero yo creo que sí, está por concluir una etapa importante, pero en la parte de conciencia
yo siento que todavía aún no está preparado. Ajá, por eso es que creo que va a empezar la parte de la recaída. ¿Qué sugieren ustedes o qué nos sugieren a nosotros como familia que tenemos que hacer o cómo podemos seguir apoyando? Ajá, digo, ¿y qué procede con él? O sea, ¿qué sentir va a tener él? ¿O qué sentimientos? ¿O qué, pues sí, qué actitudes va a tener él ante esta situación? Ok, sí, vale. Lo vamos a ir clarificando. Justamente toda la presentación te va a ayudar muchísimo a entender qué actitudes y comportamientos esperar, ¿no? Ante esta parte de lo que viene a ser una recaída, por un lado, y por supuesto, como dices, cómo actuar como familia, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿tenemos noción de qué es la recaída? Puede ser Elena o cualquier otro familiar. Y me mencionan también de quién son familiares para irlos ubicando también un poquito. Hola, perdón. Había una manita. Sí. Fernando, sí, perdón. Hola, buenos días a todos. Psicóloga, bueno, yo entiendo por recaída. Bueno, soy el papá de Daniel. Sí, ya nos conocíamos, Fernando. Ok, gracias. Bueno, pues a mí me da la impresión de que, aun cuando la situación de Daniel pudiera parecer diferente, pero voy a hablar de la experiencia. Cuando él se llega a estar con unas personas que pareciera ser como que son sus amigos, pues muchas veces esto puede ser un detonante para lo que está sucediendo. Puede ser como también pues el medio ambiente, ¿no? Yo lo entendería como una recaída, la presión que llega a suceder en el ambiente familiar, eso favorece una recaída, puede ser los mismos conflictos que él tenga que favorecen una recaída, o algunos otros factores, ¿no? Que pueden precipitar esta situación que ahí está presente, pero el estilo de vida de Daniel, por manejarlo así directamente, el estilo de vida que él vaya generando, esto es lo que va a permitir que se llegue a precipitar esta recaída. Me parece que la recaída tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con las presiones que vaya sintiendo y obviamente también con los mismos conflictos que no vaya resolviendo. Eso puede generar una recaída desde mi punto de vista, desde mi sentido. Esa es mi opinión. Sí, gracias, Fernando. Vamos ahorita a retomarlo. Gracias. ¿Alguien más que entendemos por recaída? Ya nos dijeron que, bueno, entendemos que el medio ambiente pudiera precipitar, ¿no? También una recaída. ¿Qué más entendemos por recaída? Son los mejores. Son los mejores. Esmeralda, adelante. Esmeralda, no te escuchamos. ¿Está silenciado el micrófono? ¿Nos puedes apoyar? Yo considero que la recaída es cuando ya se ha trabajado y han podido salir adelante del problema del consumo. Yo creo que cuando recaen es cuando vuelven nuevamente al consumo y a todo lo que ello le conlleva. A reunirse con las mismas amistades, a regresar a regresar a los sitios de riesgo, es el camino para recaer, ¿no? Y una vez que regresan y tienen las mismas actitudes que antes de que se recuperaran, pues vuelven a consumir. Para mí es eso, que vuelven a consumir y vuelven a tener las mismas actitudes que tenían antes de haber recibido la ayuda. Eso considero que es la recaída. Gracias. No, gracias a ti, Esmeralda. Muy bien. Por acá Julio dice, para mí la recaída es volver a vivir una situación emocional que es la que llevó al problema
y no tener la fuerza emocional para aplicar las herramientas adquiridas, ¿no? Gracias, Julio. Entonces, en ambos coinciden que de antemano, pues bueno, ya ha habido pues de alguna forma o ya se ha trabajado esa situación problema y nuevamente vuelve a aparecer, ¿no? Puede ser consumo o no consumo y justamente es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Alguien más, una participación más para que podamos presentar? ¿O La familia opinamos Rivera igual? tiene la manita levantada ya aquí. Ah, gracias, no lo vi. Adelante. Hola, buenos días. Para nosotros la recaída es aparición nuevamente de los síntomas de esta enfermedad que tienen nuestros pacientes después de tener un periodo de mejoría, y esta reaparición puede ser en igual magnitud o mayor magnitud, ¿no? Entonces, para nosotros eso sería una recaída. Ok, sí, muy similar, ¿no? A lo que han opinado anteriormente, bueno, las otras familias. Vamos, bueno, a clarificar que realmente sí es la recaída y creo que tienen muy buena noción ya algunos de a qué vamos a referirnos con recaída, ¿vale? Entonces, ahora sí voy a pasar a compartir. Listo, entonces vamos a estar viendo lo que viene siendo la recaída, la realidad y los mitos. Y bueno, a manera muy de preámbulo e introductoria, para entender esta parte de la recaída, pues evidentemente primero tenemos que hablar de lo que va a ser la enfermedad, en este caso la enfermedad llamada adicción o enfermedad de dependencia a consumo de sustancias. ¿En qué sentido? Pues bueno, conocer lo que viene a ser la enfermedad, todos sus signos, sus síntomas, como algunos de ustedes mencionaban, pues nos va a dar la posibilidad, ¿sí?, de entender como tal que parte del proceso, incluso de recuperación, muchas veces es la recaída. ¿Sí? Hay muchas cosas que también se confunden con recaída, que más adelantito vamos a ver, pero es primordial entender que la recaída va a ser parte normal en ese sentido de la enfermedad, ¿no? Va implícita, va relacionada a esta parte, les decía yo, de la recuperación. Y bueno, lo primero que hay que entender es que la adicción como tal es una enfermedad, que seguramente muchos lo hemos escuchado. A veces no entendemos del todo el por qué es una enfermedad, ¿no? Simplemente porque hemos escuchado y bueno, es lo que decimos. El día de hoy lo vamos a tocar sobre todo desde la parte neurobiológica, ¿no? A entenderlo desde ahí. Y bueno, nos dice, si ustedes se meten por ahí a buscar en algún diccionario, alguna enciclopedia, incluso en Google, seguramente lo primero que les va a aparecer es que la adicción afecta directamente al cerebro, ¿no? Hoy en día, gracias a pues los estudios de neuroimagen, ¿no? Y los avances que se han hecho para poder estudiar el cerebro, pues podemos realmente confirmar que ante un consumo excesivo de sustancias, pues va a venir a modificarse el funcionamiento y la anatomía del cerebro. No solamente va a afectar a nivel cerebral, sino también el comportamiento de una persona, y lo cual, pues bueno, con el paso del tiempo va a producir una incapacidad, pues, de controlar el consumo de algún medicamento o alguna droga legal o ilegal, ¿no? Eso es importantísimo. Muchas veces cuando apenas nos estamos como informando de la enfermedad, asumimos que únicamente la parte de la adicción afecta a aquellas personas que consumen drogas ilegales, ¿no? Como son el caso, no sé, de la cocaína, metanfetaminas, marihuana, incluso que bueno, ya actualmente ahí en algunos estados de la República se está ahí legalizando, ¿no? Sin embargo, a veces tenemos muy normalizado, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de cigarro, y no obstante no dejan de ser una adicción, ¿sí? Muchas personas, sobre todo el cigarro, ¿no? Que a veces lo normalizamos, les decía yo, y que incluso a veces son situaciones, pues, que se dan, digamos, en la parte social,
no vamos viendo como esas afectaciones, pues sí, o esa disfuncionalidad que va generando el consumir cigarro en la vida, ¿no? Y los problemas de salud que pues obviamente conlleva. En este sentido, es importante hacer la diferenciación entre cuando estamos haciendo un uso de la sustancia, un abuso, y cuando ya hay una dependencia o una adicción. A veces, sobre todo, bueno, les decía yo, cuando estamos iniciando como en esta parte de entender la enfermedad, no entendemos qué es lo que se modifica a nivel cerebral y por qué es que vamos a llamar una enfermedad como tal a esto de la adicción. Hoy en día se sabe, o bueno, se maneja que existen, vamos a llamarlo así, 3 estadios, o etapas, si lo quieren ver así, en donde se viene a cronificar el uso del consumo de sustancias. Y estos 3 estadios, bueno, es el uso, el abuso y como tal ya la adicción. Sabemos que el consumo de la sustancia o la adicción no se da de la noche a la mañana, no es que, bueno, un día yo desperté y resulta que ya tengo una adicción, ¿no? Ya sea a una sustancia o incluso a una persona, porque también se puede generar, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias de estos 3 estadios? Pues bueno, el primero es el uso. El uso, pues, es esta utilización de la sustancia en donde pues no necesariamente hay una dependencia física, es decir, la persona no sufre ningún síndrome de abstinencia. Seguramente muchos de aquí hacemos uso de alguna sustancia. Es más, algunos adolescentes o jóvenes es muy común que en esa edad experimenten. Eso no necesariamente implica que ellos tengan una adicción, ¿sí? A veces simplemente se hace en una cuestión social, por ejemplo, alguna cuestión también por presión, ¿no? Y simplemente se utiliza, no pasa nada. Hay gente que, bueno, consume esporádicamente. En México somos muy dados a los partidos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Que también, bueno, hay gente que ya está haciendo abuso o incluso en adicción y lo tomamos como pretexto también, ¿no? No hay tolerancia de la sustancia. ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede tomar pequeñas cantidades de la sustancia, por ejemplo, el alcohol, y aún así recibir los efectos, ¿no? Cuando ya no hay tolerancia, cuando ya hay tolerancia a la sustancia, pues aunque haya un consumo excesivo, aún así la persona ya no siente los efectos de dicha sustancia. Como tal, en el uso normalmente no hay consecuencias. Sí, si al caso, bueno, a lo mejor el malestar quizás de al otro día y bueno, ya pasó, ¿no? O sea, no hay mayores consecuencias en realidad. En cambio, el abuso, pues bueno, ya hay un síndrome de abstinencia, es decir, hay una dependencia física, ¿sí? Ya se empieza a sentir el malestar de que, bueno, necesito como tal la sustancia, si no me empiezo a sentir no solamente físicamente mal, sino también emocionalmente. A lo mejor estoy irritado con la familia, me siento decaído o estoy ansioso. Ya hay consecuencias por su uso. Es decir, empiezan quizás situaciones familiares, ¿no? Peleas con los hijos, con el esposo, la esposa, quizás ya me llamaron la atención en el trabajo, no estoy rindiendo como debería hacerlo. Sí, o sea, empieza a haber ciertas consecuencias que pudiéramos decir, pues sí son graves en ese sentido. Quizás nada que no se pueda solucionar, pero definitivamente empieza a haber consecuencias. Y por supuesto hay una dificultad para dejarlo y aparece algo que se llama craving. El craving, bueno, esta palabra estadounidense, tiene que ver con el deseo que el paciente empieza a generar de consumir aunque la sustancia no esté cerca. Sí, es decir, ya empieza como esta sensación, esta obsesión de decir, me gustaría ahorita estar consumiendo, ¿sí? O quisiera ahorita estar consumiendo y entonces empieza a generar cierta ansiedad, cierto deseo por consumo. Eso es el craving. En el abuso ya está, ¿sí? Es decir, ya es lunes y yo ya estoy generando que viene viernes y quiero empezar a consumir. Cuando ya se trastoca o cuando ya se convierte en una enfermedad y que es lo que llamamos una dependencia,
tiene todas estas características que veníamos explicando del abuso, pero con la diferencia de que las consecuencias comienzan a ser mucho más graves, ¿sí? Seguramente algunos de ustedes vivieron algunas cosas con sus familiares, ¿no? Accidentes automovilísticos, deudas, divorcio, ajá, cuestiones ya mucho más graves de salud, ¿no? Algunos pacientes que tenemos en la clínica, principios de cirrosis y a lo mejor pues son bastante jóvenes y ya están en esa situación. Y bueno, consecuencias graves en toda la extensión de la palabra. Por supuesto aparece el craving, constantemente ese deseo por consumir. Aquí ya hay lo que llamamos tolerancia, es decir, aunque el paciente esté consumiendo grandes cantidades de esa sustancia, ya no siente el efecto, ¿sí? Imagínense como si nos pegáramos en alguna parte del cuerpo, en algún músculo, quizás el primer golpe lo sentiríamos mucho más fuerte que los que vienen. ¿Por qué? Pues porque se viene estimulando esa parte del cuerpo, sí, del músculo, y entonces pues se genera cierta tolerancia, entonces ya no siento lo que sentía al inicio. Eso va a pasar porque tiene que ver con las conexiones cerebrales y que bueno, hoy lo vamos a estar viendo un poquito. Y finalmente ya cuando hay una adicción, y esta es como la parte más importante y de lo que quisiera recalcar de esta diapositiva se genera una neuroadaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel funcional y anatómico también, el cerebro de nuestro familiar pues ya se ha modificado, ¿sí? Se ha adaptado ¿a qué? A una situación en donde constantemente le está metiendo pues obviamente una sustancia que no es natural, ajá, para el cerebro, y entonces, bueno, se comienza a adaptar de cierta manera y hay ciertos cambios que son permanentes en el cerebro del adicto. Eso entonces donde generamos lo que pues vamos a llamar un cerebro adicto. Perdón, Jackie, entonces estamos hablando de que nuestro familiar no es consciente de la situación, o sea, por lo que estás comentando. Así es, ¿no? No es consciente, no de lo que se genera alrededor de la adicción, de eso sí es consciente, ¿sí? Al menos que haya una situación ahí de psicosis, por ejemplo, bueno, entonces sí diríamos que el paciente pierde el sentido de realidad, ¿sí? Sin embargo, sí es consciente de lo que se está generando a su alrededor, de eso sí. De lo que no es consciente es del impulso y de la compulsión que se genera a consumir. Es un proceso, y ahorita lo vamos a entender mucho mejor, que se genera en automático. Es más, el paciente a veces ya ni siquiera recuerda cómo llegó al lugar en donde consumió, o ni siquiera recuerda a quién le pidió la sustancia, solo sabe que consumió. ¿Por qué? Porque es tan automático que se hace como entra ahí un mecanismo que se llama memoria procedimental, que lo vamos a ver ahorita en un videito que les voy a poner muy cortito. Esa memoria procedimental es la que utilizamos, por ejemplo, aquellos que bueno, manejamos coche o que sabemos andar en bicicleta. Normalmente ya no hacemos consciente todo el proceso que conlleva manejar. Sí, normalmente uno se sube al coche, es más, en automático te pones el cinturón, si es que ha sido un hábito, y comienzas tu cerebro ya está capacitado para generar esas conexiones que de manera en automático lo hace. Ya ni siquiera vas pensando en, a ver, tengo que meter poner el freno, meter el clutch, meter primera, ¿no? O sea, ya no se hace todo ese análisis, vaya, simplemente nos subimos y lo realizamos. Lo mismo pasa con el cerebro adicto. Directamente va a actuar en compulsión a consumir. Y ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Les voy a poner un video, dura 8 minutitos. Ojalá podamos adquirir también información de ahí. Me gusta mucho porque creo que explica de manera muy clara
todos estos aspectos que tienen que ver a nivel orgánico con el cerebro adicto. La idea quizás no es aprendernos términos médicos como tal, sino simple y sencillamente tener noción de qué parte sí del cerebro se viene a, pues a modificar con toda esta parte del consumo, pero sobre todo para entender por qué la adicción no solamente tiene que ver, por ejemplo, con la fuerza de voluntad o la motivación. Sí, es muchísimo más complicado que eso y que justo nos va a llevar ahora sí a lo que viene siendo las partes de la recaída. Entonces, les voy a poner un videíto, si me permiten. El cerebro adicto. ¿Qué efecto producen las drogas en mi cerebro? ¿Es posible tener adicción a Internet? ¿Por qué se produce una adicción? Lo que entendemos por adicción a algo no es otra cosa que un aprendizaje con recompensa que se hace patológico y acaba arruinando el proyecto de vida de la persona afectada y generando problemas a los que le rodean. El consumo crónico de drogas, alcohol, tabaco o los comportamientos adictivos a los juegos de azar o la suplantación de la identidad en Internet se apropian del circuito de recompensa, elaboran un condicionamiento y llegan a afectar no solo al funcionamiento, sino también a la estructura cerebral. Al comparar un cerebro normal y uno adicto, en este caso a la cocaína, se observa cómo disminuye la actividad de diversas áreas del cerebro, en este caso representadas en color rojo desde la frente hacia atrás. El riesgo y la aventura, la curiosidad por lo desconocido, generan un placer innato, mayor o menor según el temperamento de cada uno. Las situaciones que entrañan peligro provocan un aumento de dopamina, neurotransmisor que procesa los estados de emoción positiva. Ante una situación placentera, las neuronas del núcleo accumbens reciben dopamina, mientras la amígdala evalúa la recompensa prevista. La corteza prefrontal procesa la información, sopesa, compara opciones y decide libremente la respuesta, actuando finalmente de una manera u otra. Normalmente la dopamina no permanece en el espacio de la sinapsis entre las dos neuronas del núcleo accumbens. Las mismas neuronas que la liberan la recapturan al interior. Además, en esta región existen las interneuronas que descargan el neurotransmisor inhibidor GABA, que controla y dosifica la liberación de dopamina. Esto permite que nuestro cerebro mantenga un equilibrio y no estemos ni eufóricos ni apáticos sin motivo. Todas las drogas rompen el equilibrio de la dopamina, bien aumentando la concentración de dopamina en el espacio de la sinapsis o prolongando el tiempo que permanece antes de ser capturada. La cocaína, por ejemplo, bloquea el recaptador de dopamina, lo que hace que ésta permanezca más tiempo en el espacio entre sinapsis, prolongando el efecto placentero. La anfetamina, otro psicoestimulante, además de impedir que la dopamina sea recapturada, aumenta la cantidad de la que se libera de forma que la concentración aumenta muy rápidamente. Por otro lado, la nicotina estimula directamente las neuronas productoras de dopamina. En cambio, los opiáceos, el cannabis y la morfina impiden la liberación del inhibidor de dopamina GABA. En el caso del consumo de éxtasis, además, se destruyen literalmente las neuronas al romperse en trozos llamados cuerpos apoptóticos. El consumo crónico de cocaína, alcohol u opiáceos disminuyen además los receptores de la dopamina, que permanecen en niveles bajos incluso después de un año de dejar el consumo. De ahí que disminuyan paulatinamente los efectos placenteros de la droga y se cree la necesidad de una mayor cantidad para conseguir el mismo efecto. Se explica así la compulsividad asociada al síndrome de la abstinencia. La adicción no se desarrolla tras un primer consumo, sino que es un largo proceso de consolidación de un aprendizaje. Memorizar es aumentar la intensidad de las conexiones entre neuronas, las sinapsis. Cuando una neurona recibe información, libera el neurotransmisor glutamato y receptores de la otra neurona expulsan los iones magnesio, permitiendo la entrada de iones calcio al interior de la neurona. Estos iones desencadenan una cascada de reacciones que fortalecen la conexión entre ambas. Con el consumo crónico de la droga se modifica el proceso, ya que el exceso de estimulación producido por la dopamina
Aumenta los receptores del glutamato. Esto hace que la internalización del calcio sea muy intensa y se establezca el recuerdo a largo plazo. El hipocampo guarda la memoria del estímulo gratificante. Registra el recuerdo de forma más intensa y duradera cuanto más placentero es el estímulo, estableciendo la memoria emocional esencial en la adicción. Al inicio del consumo o del juego, se aprenden inconscientemente las circunstancias ambientales que rodean la situación. De esa forma la recompensa se asocia a algo, un olor, un lugar. El aprendizaje de los pasos para conseguir el objetivo placentero crea la memoria procedimental que requiere el tálamo, el cerebelo y el núcleo caudado. Es el mismo tipo de memoria que nos permitió, por ejemplo, aprender a montar en bicicleta y recordar los movimientos recuperándolos rápidamente de la memoria tras años de no hacerlo. Al percibir de nuevo aquel olor o ver ese lugar en el que se consumió en su día la droga, la dopamina promueve el recuerdo inconsciente asociado a la recompensa y despierta la información necesaria para conseguir el premio. En una situación normal, la corteza orbitofrontal seleccionaría la respuesta después de analizar los datos. Sin embargo, cuando se ha producido la adicción, el funcionamiento es diferente. Se pierde el control sobre los circuitos del lóbulo frontal y se generan respuestas automáticas y compulsivas. En este caso son las neuronas de la sustancia negra las que envían la dopamina a la región dorsal del cuerpo estriado y al lóbulo parietal, sin pasar por el control prefrontal. De esta forma, quienes sufren la adicción no deciden, sino que se encuentran obligados a consumir. Pero si jugar y comunicarse son actividades genuinamente humanas, ¿por qué se pueden hacer patológicas? Elegir la identidad en un mundo virtual tiene un efecto de recompensa como el dinero en el juego. Alteran el estado emocional del jugador y pueden acabar creando la obligación de jugar, la adicción. En el caso de las redes sociales, cuando la persona trata de vivir una vida virtual ideal, le produce el mismo efecto placentero y puede llegar a convertirse en una adicción sin darse cuenta. En realidad, actividades que nos generen un efecto placentero tan normales como utilizar los dispositivos móviles o Internet, al producirse por efecto de la dopamina, si se hacen sin medida, pueden convertirse en adicción y, por tanto, incontrolable y obsesivo. La mayoría de conductas adictivas tienen su origen en la adolescencia, ya que en esa época no están aún ajustados los sistemas de recompensa ni los de memoria emocional. Las chicas son más vulnerables aún que los chicos debido a las diferencias de la amígdala cerebral, una región crítica para la regulación social, cognitiva, emocional y comportamental. Las alteraciones cerebrales no se resuelven solo con fuerza de voluntad. Sin embargo, la prevención, el autocompromiso de limitar el propio terreno de actuación para protegerse contra las imprudencias, es capaz de frenar el impulso placentero. Una asignatura optativa denominada Felicidad, dirigida por Ernst Fritz Schubert en el Instituto Willy-Hellpack de Heidelberg, pone de manifiesto que el gusto por vivir y el desarrollo de la personalidad se pueden enseñar. Con sentido de la vida, que permite analizar los problemas y dominarlos, se puede experimentar el estrés en forma positiva, como estímulo para vivir y convivir. Los alumnos de Felicidad reconocen haber dejado de fumar compulsivamente o consumir hachís. El convencimiento de tener el destino de uno mismo en las propias manos, superar una crisis y no estar solo, suponen una buena prevención para no caer en la destructiva red de las dependencias y adicciones. Listo. Si llegan a ver mi pantalla, ¿me pueden confirmar nada más? Sí, aquí. Sí, ok. Vale. Bueno, preguntas un poquito, creo que esto contesta por ahí, alguien me hacía la pregunta de que si ellos son conscientes o no. Bueno, no, la parte de la compulsión les decía yo a consumir
no es una cuestión consciente propiamente, sin embargo, eso no implica que ellos pierdan totalmente la voluntad de su comportamiento, ¿sí? Es decir, situaciones, por ejemplo, para generar hábitos nuevos, evitar ciertas situaciones de riesgo, como ir a ciertos lugares o convivir con algún tipo de persona. Eso sí, todavía, bueno, está en la voluntad de la persona hacerlo, ¿no? Entonces, no es que no sean conscientes de la situación, sin embargo, hay una cuestión cerebral que es un poco lo que nos explica el video, en donde se va estimulando tanto este sistema que se llama sistema recompensa, que todos tenemos, ojo, no es únicamente que la persona con adicción lo tenga. Todos tenemos ese sistema recompensa que se activa ante el placer. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes comen su fruta favorita, su postre favorito, seguramente si ahorita incluso lo piensan y lo rememoran, seguramente hasta se les puede antojar, ¿sí? ¿Por qué? Porque su cerebro va generando una memoria emocional en relación a esas cosas que no son placenteras y bueno, de ahí es que se va formando este circuito recompensa. ¿Qué es lo importante entender de aquí? Bueno, estas son las estructuras cerebrales que más están implicadas en la parte de la adicción. Por ahí les mencionan algo que se llama amígdala. La amígdala, bueno, está aquí, es una partecita muy pequeña del cerebro, donde pues se van a descifrar emociones como son el estrés, la ansiedad, ajá. Luego aquí arribita está otra estructura que llamamos núcleo accumbens, ajá. En esta, bueno, ahí es donde se decodifica toda la dopamina, que es lo que ustedes vieron en el video como las bolitas amarillas, ajá. La dopamina, pues bueno, es la sustancia que nos va a generar el placer, ¿vale? Y finalmente está la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, lóbulo frontal es esto que nosotros tenemos de frente, aquí justo en la frente, esta parte, a que nos ayuda a codificar situaciones en general, nos lleva a la planificación, a la organización, a cuestiones, por ejemplo, de anticipación de consecuencias. ¿Sale? Son las tres áreas más implicadas en el cerebro y lo que viene a pasar con la adicción es que esta parte prefrontal totalmente se distorsiona y entonces no hace su función como debería hacerla. Por lo tanto, la información únicamente se queda en esta parte y lo que hace el cerebro adicto es identifico que algo me es placentero, disminuyo mi ansiedad y regreso, ¿no? Y aquí en esta partecita que ustedes ven como en blanco es el hipocampo, que en el video les mencionaba que está asociada a la memoria. Ajá. Entonces lo que hago es, yo recuerdo simplemente que algo me hace sentir bien e inmediatamente lo consumo sin que esa información viaje a mi corteza prefrontal, es decir, no la analizo, no veo anticipación de consecuencias. A mí lo que me importa, pues, es consumir, ¿no? Es sentir ese placer. ¿Tienen alguna duda, algún comentario hasta aquí? Los escucho. Sí, Jackie. Sí, adelante. A ver, por lo que pude captar del video, para poder enlazarlo con la sesión anterior del sábado pasado. Sí. En este video se está hablando de, como nos decías, un ejemplo me quedó muy claro, pones tu manita aquí en la frente, dices que esta es la parte, como la parte prefrontal, ¿no? Y ahí es a donde entra, cuando hay una adicción, el tipo del video, hay un exceso de la hormona del placer, que es la dopamina. Y para poder enlazarlo con la sesión anterior, vimos que se nos habló el 24, se nos habló de las diferentes alteraciones, hablábamos de los medios de comunicación. Entonces yo me pregunto,
tiene que ver también en esto del video que acabas de pasar. Quieren hacerlo también con la parte de la vista, que también está en la parte, no sé, pregunto, está en la parte también prefrontal. Esta información, yo veo, por ejemplo, un cigarrillo de marihuana o veo unas pastillas de anfetamina, yo las estoy viendo. Eso también es un estímulo que a través de la vista me va a generar también esta parte de el aumentar la dopamina a través de la vista. ¿Cómo entra? No. Porque aquí en la parte prefrontal, por lo que escuché del video y lo que dices tú, tiene que ver con esta parte prefrontal es donde está la parte de pensamiento y la toma de decisiones. No sé si estoy equivocado. Si es así, No. por lo que entendí, allí mismo también tiene que ver mucho con el control de mis actos, de mis impulsos. La dopamina es una hormona que va a permitir que se conecten y haga cierta, como si fuera un cable de luz, se conecta, que esto es lo que me va a generar también, que al ver, también aumenta mi exceso de dopamina, mi exceso de esta hormona, pues, también en la vista tiene que ver. En el pensamiento puede ser porque lo escucho, pero la vista juega algún papel importante en este sentido. Pregunto para poder asociarlo, no sé si los demás lo recuerden, pero hablábamos mucho de los medios de comunicación en la sesión anterior y quisiera enlazarla con la de hoy para que pueda organizar bien mi idea, ¿no? Pero no sé, Jackie. Sí. Es la idea nada más. Sí, claro, sí, estamos en lo correcto, ¿no? El lóbulo frontal, pues evidentemente nos ayuda, como bien lo comentabas, Fernando, a la toma de decisiones, al control de impulsos, a planificar, a organizar. Es la última parte del cerebro del ser humano que evolucionó. Es aquello que pues nos hace racionales, ¿sí? A comparación de, pues ahora sí que nuestros antepasados, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿verdad? Racionales, hay muchas cosas que todavía no hacemos tan racionalizadas, pero bueno, es la que nos va a dar toda esta capacidad de raciocinio en general. Ojo, es importante mencionar que no está asociado el lóbulo, la localización del lóbulo, con el cuerpo, ¿sí? Es decir, el cerebro hace una función generalizada, es decir, por ejemplo, si yo veo algo, que es lo que me estabas comentando, no se descifra únicamente en una parte del cerebro. Si en general lo utilizamos todo el cerebro. Hay una partecita que normalmente es donde más se decodifica esa información, sí. En el caso de la vista, en realidad, en donde se decodifica es otro lóbulo que se llama occipital, que está aquí atrás. Sí, eso es el cerebro, para entenderlo mejor, lo hemos dividido en lóbulos. Está el frontal, temporal es esta parte del cerebro, occipital, que está por aquí atrás, y el parietal, que está aquí arriba. Son 4 zonas. Las 4 zonas tienen diferentes funciones y así los hemos dividido para entenderlo un poquito mejor. La realidad es que toda la información se traduce en general, ¿no? Ahora, específicamente tu pregunta es, ¿qué tiene que ver la vista? Bueno, evidentemente la vista, de hecho en el video creo que lo menciona, la parte occipital tiene que ver, el cerebelo, tiene que ver mucho con la memoria. Sí, evidentemente a través de lo que vemos vamos a traducir lo que nos está pasando, es decir, a percibir en general las experiencias, las situaciones que pasan en el mundo exterior, ¿cierto? Eso, por supuesto, esa información viaja y ¿en dónde se queda? En la memoria. ¿Qué estructura dijimos que estaba encargada de la memoria? ¿Recuerdan? Que les dije que estaba ahí en blanquito. ¿No? El hipocampo. El hipocampo está aquí. Esa es una parte que está por aquí y esa nos ayuda a descifrar o más bien a consolidar los recuerdos. Es decir, cuando ustedes, si se ponen a recordar quizás algo de la infancia, probablemente esté aquí almacenado, en esta partecita del lóbulo parietal, ¿sí? ¿Qué comienza a pasar en la parte de la adicción? Pues se forma un recuerdo tan fuerte que es placentero
Ajá, ¿por qué? Porque pues provoca dopamina, la sustancia, la que sea, llámese alcohol, marihuana, cocaína, la que sea, ¿sí? E incluso situaciones, decía ahí, como el juego, ajá, situaciones como comprar cosas, por ejemplo, compulsivamente, también nos genera dopamina. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a formar un recuerdo placentero, pero lo natural es que nosotros, si alguna vez les pasó, eh, seguramente en este ejemplo, ¿no? Compramos compulsivamente ropa y que creen, nos llega en el corte de tarjeta, vámonos, ¿no? La cuentota. Pues, ¿qué creen? Que aquí nuestra parte frontal del cerebro, esa parte encargada de la planificación y organización va a decir, no, a ver, espérate, no puedes estar gastando como millonario, ¿no? Porque pues a lo mejor tus ingresos no dan para eso, entonces hay una consecuencia, ¿se fijan? Y entonces el cerebro, la parte frontal dice, no podemos gastar de esa manera, vamos a ponernos un límite. En la adicción se pierde totalmente esa parte. ¿Por qué? De tanto sobreestimular esto, la parte frontal, ajá, ese circuito, vamos a llamarlo así, se deteriora. Y entonces, pues ya lo que recuerda el adicto únicamente es el placer, pero su información ya no pasa al frontal. Esa información que le dice, oye, pues ya chocaste el coche, te peleaste con tus papás, les gritaste, perdiste dinero, ¿sí? Ya nos está enviando esa información y lo único que hace el recuerdo adictivo es, me va a ser placentero, ¿no? Independiente a las consecuencias. No sé si me expliqué un poquito con Sí, eso, Fer. sí, esta última, yo quisiera preguntarla. ¿La terapia me va a ayudar a recuperar esto? Que ya no tengo recuerdo. Entonces, el estar en terapia, yo me voy a estar confrontando, ¿no? Esto me va a ayudar a mí para que pueda yo tener cierto recuerdo, porque es Sí, importante para mí la terapia, ¿no? sí, la terapia definitivamente fortalece esas conexiones neuronales, sí. Las recupera como tal, bueno, no, eso es una cuestión ya meramente cerebral. Hay cerebros que sí y nuevamente forman esas conexiones naturalmente porque el cerebro tiene esa capacidad de regenerarse. Tiene que ver muchos factores como la edad, por ejemplo, no es lo mismo, hay niños que han tenido accidentes, por ejemplo, algún traumatismo cráneoencefálico grave y bueno, a través del tiempo se regenera totalmente el cerebro. No es lo mismo que un cerebro probablemente más adulto, ¿no? O sea, tiene que haber muchas cuestiones, pero lo importante es, sí, la terapia, ajá, la medicación incluso que reciben también sus familiares, está ayudando justamente eso, a fortalecer las conexiones de esta parte frontal. ¿Vamos bien por ahí? ¿Sí? Ok, por eso es importantísimo. Perdón. Ajá, ¿Qué sí, pasa sí. cuando nuestros pacientes todavía no tienen esa conexión? Nuestros familiares. Ok, ojo, si la tienen, no está totalmente Desarrollada. perdida, ¿no? No está Ok. totalmente perdida, porque hablaríamos de que un paciente está totalmente, se le dice, desfrontalizado cuando ya tiene comportamientos de que, por ejemplo, hace actos sexuales en la calle o se orina en sí mismo, o sea, sin estar en intoxicación, ¿no? Es decir, ya se pierde totalmente el raciocinio y empiezan a hacer actitudes, o más bien a tener actitudes o comportamientos que pues van totalmente fuera del raciocinio. ¿Sí me explicó con eso? Entonces, sus pacientes, bueno, hasta donde yo recuerdo, ahorita más bien sus familias, perdón, ninguno está desfrontalizado en ese sentido, ¿no? Entonces, porque ya hablaríamos entonces ya de un daño permanente, pues complejo, ¿no? Lo que sí hay es una disminución en el funcionamiento, es un mal funcionamiento en realidad, ¿sí? En relación a que, ojo, al aprendizaje del consumo. Eso no quiere decir que él no tenga la capacidad, ajá, para otro tipo de toma de decisiones. Eso es importante. Porque si no, entonces yo voy a caer en la parte de justificar, ¿no? Como, bueno, es que pues si su cerebro no funciona bien, pues, ¿no? Pues pobrecito, pues, ¿no? Entonces, no.
No es que pierda la capacidad para tomar otro tipo de decisiones. Seguramente va a necesitar más ayuda, eso sí. Por eso es donde entra la parte de su terapeuta, su grupo de apoyo, ajá, y también que ustedes como familia, pues obviamente tengamos entendido qué es la enfermedad, ¿sí? Si nos, por ejemplo, he escuchado que cuando no hay conciencia de enfermedad, a veces decimos, pues bueno, que, o sea, ¿qué va a pasar? Pues sí, voy a permitirle que pues tome una, ¿no? Porque pues así está de mejor humor, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Al cabo que no se va a seguir tomando. Y eso es porque pues todavía no tenemos conciencia de que justamente ya existe esto que se llama adicción y que el paciente no va a controlar, que el consumo va a seguir siendo compulsivo. ¿Me explico con eso, Elena? ¿Sí respondí? Sí, gracias. No, ¿de qué? ¿Sale? Entonces, Ale, ¿algo que quieras compartir? Sí, solamente quisiera abonar a esto que preguntó Fernando, de que si la terapia ayudaba. Bueno, tú mencionabas algunos factores que creo que son muy importantes. Eh, Incluso en la clínica, nosotros les aplicamos pruebas, ¿no? Y cuando detectamos que un paciente ya tiene cierto daño neurológico, en ocasiones sugerimos a la familia que se le haga, que se le derive como esta interconsulta con el neuropsicólogo. ¿Por qué? Porque él nos va a ayudar de manera muchísimo más específica a dar un diagnóstico y a decir, ok, las zonas del cerebro que están dañadas son estas, ¿no? Entonces necesitamos terapia y necesitamos, o sea, cierto tipo de terapia, ¿no? Como por ejemplo la cognitivo-conductual, que es la que pues más se enfoca en esta área. Entonces necesitamos este tipo de terapia y ciertos ejercicios que se trabajen con el paciente para que ayude a estimular, porque como bien dijo Jackie, ya no hay como o sea, las neuronas ya no se regeneran. Entonces es imposible restablecer a cómo estaba el paciente antes del consumo. Sí, entonces lo que podemos hacer es un poquito ayudar a que ese daño no se prolongue más de lo que ya está, sino frenarlo donde está y hacer lo que podamos con las herramientas que tenemos. Nada más quería abonar esa parte. Gracias, Jackie. No, gracias a ti. Sí, y es importante, ¿no? Todo esto que menciona Ale, porque también entonces entendemos que no todo consiste en la terapia, ¿no? Evidentemente hay otros especialistas que nos van a ayudar en esta parte cerebral, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar la terapia? Bueno, evidentemente, pues a reforzar quizás la toma de decisiones, ¿sí? A través de darle a ese paciente, pues las herramientas necesarias, ¿sí? Para una mejor claridad a la hora de anticipar las consecuencias, por ejemplo, ¿sí? Decía Ale, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Les vamos dando estrategias muy directivas de cómo manejar la conducta justamente en prevención de recaídas, por ejemplo, funciona bastante. Ajá. Pero definitivamente el trabajo como tal de estimular esa parte cerebral que ha estado dañada no es propiamente del psicólogo. Hay otra rama derivada que, bueno, es neuropsicología, ¿sí? Hoy específicamente con neurología hay algunos neurólogos que también le entran a esa parte de la rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, pero solamente es en algunos pacientes, ¿sale? Por ahí vi una preguntita en el chat. ¿Cómo determinan los grupos de apoyo? Ok, bueno, sí, ya lo menciona ahí Ale, si los grupos de apoyo se sugiere que sean los grupos AA, ¿no? Porque al final, pues es literatura específicamente para personas que sufren de dependencia a consumo de sustancias. Ajá, entonces, pues qué mejor que al final pues les den ellos la parte de la contención porque tienen todo el entendimiento de lo que sí es la enfermedad. ¿Sale? Entonces, bueno, les voy a seguir compartiendo. Ya no hay alguna pregunta y si no, bueno, ahorita que
que podamos continuar, les doy otro espacio. ¿Sale? Entonces, bueno, esta es la parte del cerebro que yo les comentaba, ¿no? En cómo está funcionando de manera general. El núcleo accumbens, pues va a recibir la dopamina. Yo les decía, este circuito es el que funciona cuando ustedes, por ejemplo, comen su postre favorito, cuando ven a un amigo que no veían de hace tiempo, ajá. Y pues lo que empieza a pasar con las drogas es que van a generar una hiperactividad de este circuito, o sea, el paciente adicto se acostumbra constantemente a tener placer todo el tiempo. De hecho, cuando nosotros damos recomendaciones para prevención de recaídas, pues una parte importante es la ocupación del tiempo de ocio, ¿no? Y entonces a veces se les dan sugerencias a los pacientes como pues en esta parte de no ver amigos que probablemente consuman o no estar con compañía que tenga problemas de sustancias, pues por ejemplo se les sugiere que empiecen a hacer actividades más saludables, ¿no? Como ir a hacer ejercicio, pues ir a correr, quizás ir a un cine, ir a un parque con amigos. Y todas este tipo de situaciones que seguramente a quienes pues no sufrimos de dependencia de sustancias nos pudiera generar placer, la realidad es que a ellos no. Normalmente lo que nos dicen es que se les hace aburrido, se les hace tedioso, por supuesto conlleva esfuerzo, por ejemplo, levantarse para ir a correr, ¿no? Entonces, son cosas o situaciones que no le gusta hacer al cerebro adicto. Ajá. ¿Por qué? Porque está sobreestimulado, está acostumbrado a tener el placer de manera pues más compulsiva y de manera más inmediata. ¿Ok? La amígdala, pues yo les decía, es donde se genera el estrés, la ansiedad. A medida que va consumiendo nuestro familiar, pues se va también haciendo más sensible y entonces por eso es que normalmente durante los primeros meses de abstinencia suelen estar más inquietos, más ansiosos y pues ellos utilizan la droga pues para bajar esta ansiedad, ¿no? Y finalmente la corteza prefrontal, que creo que ha quedado bastante clarificado con todo lo que estaba, bueno, comentando con Fernando, y les decía, se ve inhibido, ¿no? Ese circuito con la droga. Entonces, bueno, entendiendo ya que todo este panorama, ¿no? Como bastante amplio en relación a orgánicamente qué pasa con la enfermedad, si estamos entendiendo la idea básica de que estamos ante una enfermedad en donde el paciente ya no va a tener esa, decía el video incluso, ¿no? Esa voluntad, digamos, para decidir en relación al consumo, ojo, únicamente en relación al consumo, pues en ese sentido habría que esperar que muchas veces, aunque el paciente esté motivado, tenga conciencia de enfermedad, tenga toda la voluntad también de dejar de consumir, es esperado que en algún momento pueda presentarse una recaída, ¿sí? ¿Es estrictamente necesario? Bueno, no en todos los casos, pero es bastante común, es bastante normal que suceda. Ya lo decían ustedes hace ratito que les preguntaba, ¿qué es para ustedes una recaída? Bueno, me decían que es un regreso, sí, al consumo compulsivo como tal de la sustancia, pero ojo, también se considera una recaída cuando se empiezan a presentar algunos comportamientos y actitudes disfuncionales que se tenían previo al tratamiento. Es decir, la recaída no necesariamente se da cuando nuestro familiar ya consumió. De hecho, muchas veces la recaída que precede a esto es una recaída que llamamos emocional, ¿sí? Ahorita les voy a dar como las características de esta recaída emocional. Rapidísimo, ya lo decían hace rato, es un periodo, o más bien la recaída viene después de un periodo de mejora. Es decir, la recaída no se puede dar antes de la mejoría, ¿sí? Siempre les digo a los pacientes, ¿no? O sea, yo no me puedo caer, ¿sí? Si no estoy arriba, o sea, si no estoy en un mantenimiento de una buena conducta o el mantenimiento de un buen hábito. Ajá. Si yo todavía
pues estoy acá donde no he hecho modificaciones ni he hecho acciones para cambiar mi estilo de vida, no se puede dar una recaída. ¿Por qué hago mención de esto? Porque muchas veces confundimos lo que llamamos una reincidencia de consumo con lo que es la recaída. ¿Qué es una reincidencia de consumo? Pues bueno, es cuando mi familiar no tiene aún esa intención para cambiar, ajá, o probablemente la tiene, pero en realidad no la ha llevado a las acciones y lo más importante, no ha consolidado esos hábitos saludables, ese cambio en el estilo de vida, ajá. Entonces, pasa mucho que, por ejemplo, están en la clínica y bueno, sí, empiezan a contemplar, bueno, a lo mejor sí tengo un problema, a lo mejor mi familia no es exagerada, pues quizás sí está mal lo que estoy haciendo, a lo mejor incluso hasta llego medio a prepararme, ¿no? Es decir, bueno, pues creo que sí quiero cambiar, voy a tomar la decisión de cambiar. Y lo que comienza a pasar muchas veces es que el paciente se queda en esa preparación, ya no continúa su proceso de terapia, que es la recomendación que les damos, que al menos durante un año se encuentren en una terapia una vez a la semana, ajá. Nunca se apegaron a un grupo, salieron y bueno, tenían mil y un pretextos para no apegarse a una rutina saludable, seguían sus actitudes de oposición con la familia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese paciente no va a llevar a cabo la acción para el cambio y por lo tanto no va a mantener esas modificaciones. Por lo tanto, no puede haber una recaída. Algunos autores manejan que esta parte de la recaída se da únicamente después de un mantenimiento de la conducta de al menos 6 meses, ¿sí? Entonces, lo que sí o sí tiene que haber es ya una consolidación de los hábitos. Y aquí tenemos una pregunta en el chat. Sí, adelante, los escucho. Dice María Pacheco, si han empezado desde adolescentes, según el video, todavía no está maduro o desarrollado el cerebro a su totalidad. Si siguen el consumo con abstinencia y luego recaídas, llegando a su edad adulta, entonces tienen poca expectativa de dejar de consumir por convertirse en pacientes cíclicos. Así es, el pronóstico es más desfavorable, desafortunadamente sí, cuando el consumo se da a temprana edad. ¿Por qué? Bueno, ya lo decían ahí en la pregunta, el cerebro no está totalmente desarrollado como debería. De hecho, esta parte frontal que yo les mencionaba es la última que termina, digamos, por consolidar sus funciones. Por eso es que, bueno, los niños y adolescentes de repente pues son bastante impulsivos, ¿no? No miden consecuencias probablemente como lo hacemos algunos adultos, ¿no? De hecho, bueno, se termina de consolidar alrededor ahí de los 21 años, ¿sí? Seguramente, bueno, habrá personas que tarde un poquito más, pero bueno, es como lo que se sabe, ¿no? Que hasta los 21 años se consolida ese lóbulo frontal, ajá, esas conexiones. ¿Y qué pasa? Que sí, cuando el consumo desafortunadamente fue crónico, ¿no? En edades muy tempranas, pues evidentemente es un daño ahí, pues sí, irreparable. Ojo, esto no implica que no haya probabilidad de recuperación. ¿Sale? ¿Y con qué digo recuperación? Bueno, de que no consuman al menos, ¿sí? Lo que sí se ha visto es que normalmente pues hay una distorsión incluso en la personalidad, ¿sí? Son pronósticos, insisto, mucho más desfavorables y bueno, constantemente tienen que estar en un proceso pues de contención, ajá, sobre todo si como decían, cuando viene a ser cíclico, ¿no? Como constantemente esa recaída y bueno, ahí hay muchos factores, insisto, que nos dan un mal pronóstico. ¿Sale? ¿Respondí la pregunta? No
No los puedo ver, pero háblenme, digan. Sí, muchas gracias. Sí, Sí. sí, tengo la respuesta a la pregunta, porque precisamente las recaídas después de un periodo de abstinencia se han repetido en mi hijo. Y entonces él empezó desde adolescente y justamente es que lo que estoy entendiendo es que es más difícil porque pasó toda su vida de adolescente llegando a la edad adulta, se la ha pasado justamente en tratar de recuperarse a su abstención, a estar libre del consumo, pero después de un periodo vuelve a consumir y así se ha repetido hasta ahora que tiene 25 años. Entonces, por eso pregunté y si voy entendiendo más cómo está funcionando su cerebro. Entonces, gracias por la respuesta. Sí, gracias. Sí, claro, y ahí hay que cuestionarnos fuertemente qué está pasando. Si es les decía yo, una recaída o son reincidencias. La recaída tiene la característica de que con cada recaída justamente obtengo un aprendizaje. ¿Qué aprendizaje? Bueno, tengo que analizar cuando ya el paciente ya tiene realmente esta intención de cambiar, ¿sí? Cuando ya hay esa conciencia de su enfermedad y se está haciendo cargo de ella, entonces dice, ok, voy a trabajar en cuáles son esos riesgos que a lo mejor no había detectado y que me llevan a una recaída, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque muchos pacientes también lo que aplican es, bueno, pues como es normal o lo vemos normalizado, pues bueno, sigo consumiendo constantemente. Entonces, lo que ahí hay que trabajar es fuertemente analizar es, ¿realmente ese paciente está motivado a querer cambiar? O lo dice porque, bueno, porque a lo mejor tiene ganancias, ¿no? De esa parte. Ese paciente realmente sí tiene conciencia de esta enfermedad o realmente siempre han sido, por ejemplo, palabras, o sea, no ha llevado a acciones ese mantenimiento. Ajá. Y sobre todo, bueno, a ver, ¿qué está pasando en estos nuevos riesgos que yo no he detectado? Bueno, que en este caso el paciente en su tratamiento no ha detectado que no está funcionando, ¿sí? Porque si entonces yo ya trabajé 1, 2, 3, 4, 5 veces el mismo riesgo, ojo, algo pasa ahí. Probablemente ya ni siquiera es el riesgo, la preocupación, sino que más bien muchas veces ese paciente en realidad no está listo o no quiere hacer un cambio en realidad. Entonces ahí hay que analizar y por eso les decía yo, es importante identificar qué es reincidencia y qué es recaída. ¿Vale? Entonces, bueno, mitos o realidades. El mito, bueno, normalmente pensamos que la recaída viene a ser un fallo en el tratamiento, ¿sí? No necesariamente, ya les explicaba yo, la recaída, bueno, también es parte incluso del proceso de recuperación. Muchas veces hay pacientes que, bueno, salen y han pasado 8 meses, 9 meses sin consumir y por X o Y razón se presenta un riesgo de recaída. Es más, puede no consumir la sustancia, pero está recaído en actitudes y comportamientos, ajá, y eso no significa que el tratamiento falló. ¿Qué es lo que sí significa? Que bueno, que hay que detectar, que era justo esta parte que estaba explicando, que hay que detectar factores de riesgos desconocidos. Bueno, a lo mejor no lo vimos, ¿no? A lo mejor, aunque pareciera obvio, son situaciones que no se trabajaron o no se han trabajado durante su tratamiento y justo el estar recaído, pues nos ayuda muchas veces a identificar esas situaciones. ¿Qué otro mito es muy recurrente? Justo el pensar que la recaída es únicamente cuando se consume la sustancia, ¿no? Ya lo veíamos anteriormente, que es falso, que en realidad la recaída se da cuando hay cambios de comportamiento y exposiciones inadvertidas. Es decir, cuando vemos que nuestro familiar regresa a patrones disfuncionales que antes tenía, ¿no? Regresar a hablar quizás con las mismas amistades, tener hábitos desadaptativos como dormirse a altas horas de la noche, ajá, no comer bien, ¿sí? En fin, exponerse a situaciones de estrés y ansiedad que él mismo se genera, etcétera.
Otro mito es que, bueno, la recaída es un accidente. Muchas veces pensamos que se dio de la nada y no es así. Normalmente la recaída viene a ser previsible y evitable. Ahorita les voy a dar los síntomas que más suelen presentarse antes de que se dé una recaída como tal de consumo, ojo, de sustancia. No se da de la noche a la mañana. Normalmente los que estamos alrededor de la persona con dependencia a sustancias son los que pues más nos damos cuenta, ¿sí? Otro mito es que solo se recae cuando se usa la misma droga de impacto. Esto es muy común, lo vemos ahí en la clínica. Muchas veces generan ellos la reserva de decir, bueno, pues sí, a lo mejor consumo alcohol y cocaína, pero pues la cocaína es por lo que mi familia me internó. De hecho, hay familias que dicen, pero pues a mí no me importa que tome alcohol, o sea, pues con el alcohol es tranquilo. Con lo que sí se pone muy mal es con la cocaína, entonces por lo tanto ese es el problema, ¿no? Son reservas, es decir, autoengaños que la persona se genera pensando que solamente tiene un problema con la cocaína, cuando en realidad sabemos que la adicción, pues, ese es en general el problema, independiente a la sustancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? Que la recaída, bueno, viene a ocurrir con cualquier uso el uso de cualquier otra droga, de cualquier otra sustancia, ¿sí? A lo mejor nunca había consumido marihuana y comenzó a experimentar con ella. Bueno, eso ya es una recaída, aunque no sea la droga de impacto. Y luego, otro mito también es que la recaída es señal de poca motivación. ¿No es así? Hay personas en recuperación que llevan 15, 20 años y han recaído. Incluso a veces los más motivados, con más fuerza de voluntad, pueden presentar recaídas. Eso es una realidad. Lo vimos y lo podemos entender porque, bueno, muchas veces el proceso cerebral, recuerden, es automático y compulsivo. Esto también es importante porque muchas veces como familia se genera mucha frustración ante las recaídas porque pensamos que recaer significa que se anula totalmente lo que ya se había conseguido. Y no es cierto, ¿no? Una realidad es que el paciente haya vuelto a consumir o haya vuelto a un comportamiento disfuncional no necesariamente implica que todo está perdido y que tenemos que empezar desde cero. No, la realidad es que si se hace una buena intervención terapéutica, pues se puede llegar al término de hacerle entender a ese paciente qué es lo que está mal y que tenemos que modificar y qué se tiene que seguir manteniendo en ese sentido. Y bueno, finalmente, muchas veces pensamos que la ausencia de la recaída va a garantizar la recuperación y que era justo lo que me preguntaban hace rato. No necesariamente. Hay gente que deja de consumir durante muchos años y aún así no hay una recuperación. ¿En qué sentido? Bueno, algunos siguen manteniendo esas actitudes disfuncionales, o incluso el daño también cerebral, pues continúa ahí. No es que la enfermedad desaparezca, ¿sí? Simple y sencillamente, pues se está tratando, ¿no? Al no consumir la sustancia, pues evidentemente se está tratando y entonces pues a lo mejor no hay signos o síntomas muy evidentes, pero bueno, desafortunadamente no muchos se recuperan de los daños que quedan, ¿sale? ¿Cuáles son esos signos o síntomas para que podamos ir cerrando esta parte? Que ustedes, bueno, como familia pueden ir detectando y hay que estar pues muy al pendiente. El primero de ellos es un comportamiento evasivo y defensivo, ¿sí? Esto les va a recordar seguramente a cuando pues su familiar estaba totalmente activo, ¿no? En el consumo y pues se comienza a comportar la persona pues con una tendencia, por ejemplo, a la soledad. A lo mejor lo empezamos a ver que se aísla más en el cuarto, quizás sale con amigos que incluso ya no salía, pero con nosotros ya no habla. Hay comportamiento compulsivo,
Algunos ejemplos serían que me ha tocado ver, de la nada comienzan a estar todo el tiempo con el celular, ¿no? A lo mejor no están consumiendo, pero propiamente están ya con una conducta compulsiva. Comer mucho, por ejemplo, quieren estar comiendo todo el día, quizás incluso dormir todo el día, jugar todo el día, también son comportamientos compulsivos. Comienzan a estar a la defensiva si uno pues les empieza a decir, oye, mira, te he visto pues algo triste, decaído, ¿no? Comienzan totalmente a mostrar una actitud donde pues les molesta, ¿no? Les molesta como que les hagamos ver esa parte disfuncional que comienzan a tener. Y finalmente, pues hay un comportamiento impulsivo, ¿no? Empiezan de repente a gastar cantidades de la nada, a comprar cosas que no necesitan, quizás a tener problemas con algunas personas de la familia porque impulsivamente contestan. Entonces son algunos rasguitos que hay que estar ahí bien atentos porque esto es lo que podemos llamar una recaída emocional. También se presenta lo que es confusión y sobrereacción. Su familiar va a estar normalmente tendiendo al enfado, a estar enojado, baja tolerancia a la espera, se irrita con todo mundo por cualquier cosa, ¿sí? Y todo lo quieren rápido, ¿no? Todo absolutamente quieren que sea de manera inmediata y como ellos lo quieren. Hay una pérdida del control del comportamiento, ¿sí? Es decir, la persona empieza a postergar cosas o hábitos más bien que ya había consolidado. En ese sentido, pues empieza a presentar ¿qué crees? Hoy no voy a ir a mi grupo porque no tengo ganas. Además, si está esta parte de enojarse con todo el mundo, pues empiezan con excusas de que no, es que en el grupo pues solamente, no se hablan de cosas que a mí no me interesan, con las que no me identifico, y así comienzan poco a poco a devaluar su grupo, comienza un rechazo abierto a la ayuda, ¿no? Se enojan a veces hasta con la terapeuta, la empiezan a devaluar y es que fíjate que no me entiende, o simple y sencillamente pues ya no me siento cómodo ahí, comienzan a postergar poco a poco sus sesiones. Ante este reconocimiento de que ellos se dan cuenta que están perdiendo este control, ¿sí? Que ya no hay estos hábitos pues sanos, saludables, comienzan con explicaciones irracionales e injustificadas, ¿no? Es decir, comienzan mucho a mentir, a manipular, no, fíjate que no fui al grupo no porque no quisiera, no, lo que pasa es que, no sé, me surgió ahí trabajo o me peleé, ¿no? Con alguien y no me quiere ver ahí en el grupo, es decir, empiezan a buscar cualquier situación para justificar esa pérdida de hábitos saludables, esa pérdida, del control del comportamiento. Es muy común también verlos en depresión. Hay falta de deseo en general por hacer cosas, una apatía, hay hábitos irregulares tanto para dormir como para comer, o duermo excesivamente o no duermo nada. Lo mismo con la alimentación, como compulsivamente o dejo de comer por varios días. Y finalmente hay una reducción de opciones. Empieza a aparecer una falta de motivación en recuperarse en algún programa. Empiezan a decir cosas pues como que no les funciona, que pues para qué hacen cambios y en realidad no ha cambiado nada. Luego dicen, no, pues es que hasta mi familia sigue igual, ¿no? Entonces empiezan, recordemos, mucho a irritarse y a empezar a ver lo que está mal, ¿no? Afuera, porque recuerden, comienzan mucho a defenderse, es una actitud defensiva. Y finalmente, pues aparece lo que les decía, la parte de la soledad, ¿no? Que nadie lo entiende, nadie lo escucha. En general están como bastante irritados. Una pregunta. Sí. Gracias. Y cuando se entra en este ciclo, cuando empiezas a ver que se empiezan a presentar estos síntomas,
cómo romper ese ciclo, porque luego lo vemos en las recaídas y a toro pasado revisa uno la conducta y te das cuenta que pasó efectivamente por todos esos momentos, pero no tuvimos la habilidad como familia de romper ese ciclo. ¿Cómo se le hace o qué recomendación nos puede hacer para romper esos ciclos precisamente? Sí, ahí hay que tener muchísimo cuidado con un tema que seguramente hemos platicado mucho aquí en el espacio, que es la parte de la codependencia. A veces empiezan este tipo de síntomas e inmediatamente queremos controlar la situación, ¿sí? Y muchas veces comenzamos con comportamientos también obsesivos como familia, ¿no? En el sentido de, pues sí, yo ya vi que está en depresión, yo ya vi que está irritado con todo, ajá. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, si realmente mi familiar ha tenido, o sea, previo a esta recaída, ya conciencia de su enfermedad, había tenido un buen mantenimiento de los hábitos y demás, lo que se sugiere es que realmente uno se apegue a esa conciencia, es decir, y ahorita lo voy a mencionar, ¿no? Como más a profundidad. No hay que sobrereaccionar, ajá, o engancharnos con esta situación que el paciente está pasando. Hay que hacerle ver eso de decirle, a ver, bueno, tú sabes que hay algo que se llama recaída emocional, ajá, he visto esta situación y demás. Ojo, no todos van a escuchar, justo yo lo decía hace un momento en la diapositiva, que se sugiere, pues bueno, apegarse al programa y a la sugerencia de lo que en ese momento el terapeuta nos está indicando, ¿vale? Se puede controlar del todo porque a veces creo que también es algo que se genera mucho en la familia, esta parte de decir, bueno, si yo ya conozco el antecedente de lo que viene a un consumo de sustancia, a veces pensamos que eso necesariamente nos va a hacer controlar o impedir que mi familia consuma, ¿sí? Ojo, es una situación complicada en donde lo que sí nos puede ayudar se les llaman factores protectores. ¿Qué factores protectores? Bueno, yo, familiar, que yo he trabajado en mi programa, yo soy el que va a aplicar la tolerancia, ajá, la comunicación, los límites sobre todo, ajá, porque empieza a pasar muchas veces que se empieza a enojar por cualquier cosa, por ejemplo, mi familiar, y empiezo a ceder. Y empiezo yo también a veces a regresar a la parte, recuerden, de mi codependencia, ¿sí? O lo empiezo a justificar, ajá. Entonces, ojo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en esas situaciones? Apegarme, bueno, uno, si como familiar estoy teniendo programa de Al-Anon, de codependientes, apegarme mucho a esa parte, soltar también, no hay forma, si aunque yo esté detrás de mi familiar día y noche, si el paciente quiere consumir, desafortunadamente lo va a hacer, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Lo mejor es, si está ante una situación realmente de riesgo, pues buscar una contención, en este caso, por ejemplo, de internamiento. Ajá. A lo mejor se va a enojar, se va a irritar, probablemente. Sabemos que es, les decía yo, una parte natural como defensa, ajá, pero si realmente mi paciente ha trabajado en esa situación, habría que esperar que con el tratamiento, pues esta defensa disminuya, ¿sale? ¿Qué les puedo sugerir? No engancharse a la propia recaída emocional del familiar. Me explico con eso, es decir, si él busca pelear, ajá, no me voy a enganchar yo también a pelear, ¿sí? Simplemente marco un límite, obviamente un límite tiene una consecuencia, tengo que ser congruente, si hubo una consecuencia, pues previamente, de manera anticipada, pues hay que darla también, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo yo más? Que ustedes también como familia no se desapeguen todo el tiempo de su programa, porque a veces también hay recaída en la codependencia, ojo, ¿eh? Entonces hay que trabajar fuertemente esa parte. Y sobre todo, insisto, apegarnos se les llaman factores protectores. La comunicación, la honestidad con nuestro familiar, los límites.
¿Sí me expliqué en esa parte? Ya aquí tenemos varias preguntas en el chat y Ok. Fernando que levantó la mano. Una de las Sí. preguntas que tenemos es de Julio César Barrales. ¿Qué actitud o postura debemos tomar si nuestro familiar mantiene una conducta de no conciencia y nos reclama el apoyo que le dimos? Ok, justo lo que les decía, no engancharnos, ¿sí? ¿A qué voy con eso? Es decir, eh, no le demos ese poder, de desestabilizarnos, porque eso es lo que quiere obviamente la enfermedad, ¿sí? Desestabilizarnos en el sentido de, pues si lo que yo estoy buscando es que justamente un conflicto, pues eso voy a normalmente, como dicen, ¿no? A picar para que eso detone. Entonces, ¿qué es la actitud que yo debo pues tener? Sobre todo es en este sentido de no engancharme con esas situaciones de conflicto, mantener mis límites es muy importante, no ceder, y también entender en ese sentido es, si yo ya no estoy pudiendo con la situación, no me voy a venir a echar encima la recuperación de alguien que no está teniendo la conciencia. O sea, eso es particularmente importante. Si mi paciente ya no está escuchando, ya se pelea con todos, es decir, está nada ya de consumir, bueno, pues sabemos que sigue, ¿no? Vamos a ponerlo como ejemplo, a lo mejor a veces nos es más sencillo entenderlo, es como un diabético, ¿no? Pues a lo mejor, bueno, mi paciente diabético alguna vez probó un pastelito, algo se sintió mal, pero, ¿no? Entendió que, bueno, no debe hacerlo, que debe seguir hábitos saludables alimenticios, ¿no? Y de sueño y cero estrés y demás, y bueno, ya está, ¿no? Lo aprendió. Pero si entonces yo veo que mi paciente, pues, no entiende, ¿no? Sigue con malos hábitos alimenticios, se estresa, se desvela, no se inyecta la insulina que le dieron, que creen tarde o temprano, ese paciente se va a sentir muy mal. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente, ¿qué necesitaríamos hacer ahí cuando una persona está en riesgo de muerte? Porque eso es lo que estamos hablando y muchas veces eso es en realidad el gran miedo que tenemos como familia. ¿Sí? ¿Qué puedo pasar? Pues, ¿qué sigue? Pues internar, ¿no? Buscar la ayuda hospitalaria, pues para que mi paciente sea atendido. Es decir, por mucho que yo le hable a mi paciente que tiene diabetes, que no debe hacer estas cosas, pues la realidad es que ya va a haber signos y síntomas de recaída donde va a necesitar la intervención de profesionales, en este caso el médico o incluso el psicólogo también, ¿no? Que vamos a tener que volver a trabajar ahí, pues obviamente todo lo que conlleva su otra vez conciencia de enfermedad, motivación para cambiar, y recuperar lo que ya tenía, ¿no? Porque yo les decía hace rato, no es que totalmente se pierda toda la situación. Ha habido casos en los que salen de la clínica y desde que salen y a veces se les hace la recomendación de que no está listo para, pues digamos, adaptarse al mundo de afuera y aún así a veces como familia nos los llevamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en realidad no hay recaída y normalmente son reincidencias. ¿Por qué? Porque ese paciente en realidad no consolidó su conciencia de enfermedad y nunca tuvo cambio de motivación real. Entonces, mucho ojo ahí. Sí, a lo que voy es, no se expongan tampoco como familia. Sé que a veces en esta necesidad de que no vuelva a consumir nuestro familiar, nos inmiscuimos en este tipo de círculo vicioso que la realidad es muy desgastante también. Sí, no sé qué otra pregunta haya. Sí, voy. Irene pregunta que cuáles son los factores de riesgo de una recaída y Marta pregunta qué se recomienda hacer cuando se detectan todos estos datos de una recaída emocional. Que bueno, ya has estado hablando al respecto un poco de ello. Sí, y bueno, factores de riesgo aquí están.
justo aquí en esta diapositiva. Estados emocionales negativos, que eso ustedes como familia no lo pueden controlar, ¿sí? Tenemos que soltar esa parte. Es algo que el paciente tiene que trabajar consigo mismo, la ira, la frustración, la depresión, la ansiedad, que seguramente muchas veces antecede, es decir, ya está presente desde mucho antes del consumo, a veces no, a veces es una consecuencia de conflictos interpersonales, una ruptura de pareja, en general peleas, una deuda fuerte, la muerte de un familiar también, ¿sí? Viene a generar, por supuesto, pues un factor de riesgo, ojo, de riesgo, es decir, puede precipitar la recaída, no necesariamente es el causante, ¿no? La presión social incluso, también la influencia de ciertas personas para volver a consumir. Todos estos son factores, les llamamos de riesgo, y que bueno, hay que estar muy, muy atentos como familia, pero hay algunos, como les decía, estados emocionales negativos, no lo van a poder resolver ustedes, ¿no? O sea, es algo que le va a tocar propiamente a su familiar tratar, ¿a través de qué? De su tratamiento terapéutico. ¿Qué se debe hacer? Que no, esto es justo lo que ya yo les estaba ahorita explicando. Enojarnos, ¿no? No va a solucionar nada. Los reproches, que también lo he visto que es muy común, ¿no? Es que no entiendes, no es posible, que después de tanto tiempo y fíjate que ya estamos desgastados. En esos momentos los reproches no son saludables, no ayudan, las culpas tampoco. ¿Sale? El abandono, bueno, pues te voy a dejar conmigo ya, ¿no? Hasta aquí, o deprimirme yo mismo también, tener conductas de sobreprotección, es decir, una atención e interés enfermiza, en donde todo el tiempo te tengo que estar checando, resolviendo, ojo, eso también lo único que genera es que se aumenta esa probabilidad de recaída. Bajar la guardia o control, ¿en qué sentido? ¿No? En la parte de mis propios límites, es decir, si yo ya tengo ciertos acuerdos con mi familiar, pues hay que tratar de no bajar esa guardia. La desconfianza no ayuda tampoco, insisto, estar detrás de ellos no va a solucionar la situación, y no marcar límites, sobre todo esa parte, ¿no? A veces son cositas pequeñas como, pues, no sé, ya trajo a casa a un amigo de consumo y a veces se lo pasamos pues porque lo he visto triste, deprimido. No, si ya marcamos ese límite, hay que hacérselo ver también, ¿no? A nuestro familiar. Y bueno, con esto cierro. La adicción pues es una enfermedad en donde la recaída pues forma parte de ella, es normal. Un tratamiento exitoso no debe medirse únicamente por la abstinencia, ojo, sino por la disminución de las recaídas, así como de su gravedad y duración. ¿Para qué? Pues obviamente para mantener la calidad de vida, en este caso de su familiar, ¿sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Por ahí ahora sí los escucho, no los puedo ver, ya les había comentado, pero voy a dejar de compartir. Fernando levantó la mano. Adelante, Fernando, por favor. Adelante, Fernando. Gracias, Ale. Yo quisiera hacerles un comentario a la familia Pinar del Bosque, una recomendación, a ver si nos ayuda a todos. Recuerden cuando estuvimos trabajando con Iliana lo que es resiliencia de las adicciones, lo digo por las preguntas que se están haciendo. Y allí nos ayudó mucho, ¿no? Como nos recomendaba ella hacer más, buscar oportunidades de autodescubrimiento, y ella nos hablaba mucho de estos avances hacia las metas que debemos fijarnos, tanto razonables como de avance, con nuestros hijos. Eso nos recomendaba Iliana. Luego también, digo por las preguntas que hacemos, con Patricia nos hablaba de las familias simbióticas y las familias sismáticas. Son interesantes esto. Y ahora que eso que está platicando, ya que el día de hoy sobre esto de las recaídas, mitos y realidades, creo que si nosotros fuéramos familia, fuéramos haciendo anotaciones de las sesiones anteriores y de la de hoy, créanme que nos va a ayudar muchísimo las recomendaciones que hagamos y las preguntas, porque vamos a crecer. Estoy muy contento y muy enamorado de la familia de Pinar del Bosque por todo lo que he aprendido durante todas estas sesiones. Las anoto y después, terminando el día de hoy, por ejemplo,
ya se terminó con Jackie, pues no, ya, Tantania, nos vemos hasta el siguiente sábado. No, créanme que me ha ayudado mucho el poderme poner a leer sobre el tema y saber cómo llevarlo con mi hijo, qué hacer conmigo mismo. Mi terapia me ha ayudado muchísimo, de veras, en serio, como nunca he tenido diferentes experiencias terapéuticas, pero esta me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Voy haciendo las anotaciones de las pasadas con la de hoy, como que voy enlazando y las preguntas que haga me van a ayudar más, porque si no estoy haciendo preguntas que nada más me voy a estar dando vueltas y digo, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Pero me está ayudando mucho, me está ayudando muchísimo esto y hoy, el día de hoy, pues me voy muy alerta para seguir tratando de leer algunas cosas sobre el tema y esa película o ese video. Yo ahorita hasta anoté la referencia y lo voy a volver a ver, ¿sí? Para poder aprender algunas cosas. Me ha ayudado mucho y familia, yo creo nos ayudaríamos entre todos para poder, quienes nos van a dar la plática, poder también hacerles preguntas que realmente nos alimenten a todos. Me ha ayudado mucho. Yo les recomiendo, familia, que pudiéramos hacer este tipo de notas que nos ayudarían muchísimo, porque ahorita pues yo voy a tener que volver a meterme para ver qué onda con esto de la dopamina y cómo ando mareado con todo esto y tratar de jugar un poquito con ello, para que en la siguiente plática del sábado, no sé cuál sea el tema, pero créanme que nos va a ayudar mucho todo esto. Es una recomendación que les hago y con mucho amor y con mucho respeto, me siento muy contento con toda esta familia. Esa es mi aportación nada más. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, Jack. ¿Alguien más? Gracias, Fernando. ¿Alguien más quisiera preguntar algo o tiene alguna duda al respecto? Creo que ha sido todo muy claro, Jackie. Varias creo que se resolvieron en el camino de la presentación. Y sí, como dice Fernando, digo, no sé si anoten o así, pero creo que es muy bueno porque al final ustedes van teniendo como este tipo de guía o de anotaciones respecto a lo que se va viendo en los talleres y asimismo pues resolviendo sus dudas de talleres anteriores o de este taller, ¿no? Incluso. Creo que agregar la parte, digo, escucho de repente un poco de angustia, ¿no? En relación a cómo evitar, ¿no? O sea, de repente es justo lo que queremos como familia hacer. Y lo decía bien Esmeralda, y voy a retomar esas palabras, bueno, hacer lo que está en mis manos, ¿no? Eso es importantísimo, que aprendamos a reconocer qué sí puedo hacer y qué no, también en el sentido de que muchas veces les decía yo, si le ponemos el nombre de codependencia, ¿no? O ansiedad también nos gana propiamente y hay que entender que no, a veces pues también tenemos, ¿no? Que dejar que el familiar se haga responsable, ¿no? De su recuperación en ese sentido, es decir, no vamos a poder hacer absolutamente todo por el paciente, ¿no? Entonces también hay que dejarles esa parte y lo que yo sugiero es eso, mantener una actitud de apertura, de escucha, lo que les decía, ¿no? No engancharnos ante este tipo de actitudes que tienen también, verlo desde ahí, que es parte también de la enfermedad y bueno, si notamos algo así, recuerden también comentarlo con la terapeuta, no es importante que no seamos de repente cómplices porque empezamos a ver cosas y las ocultamos también, ¿no? Entonces, no seamos cómplices también en ese sentido, hay que hablarlo, sí, abiertamente, para poder de alguna manera intervenir mejor también con su familia, ¿no? Entonces, pues nada, sí hay que ir tomando anotaciones, retomando esa parte, porque como dicen, todos los talleres, pues son información que aunque parezcan diferentes temas, pues van de la mano, ¿no? Entonces, pues nada más era esa parte y bueno, desearles bonito sábado a todos. Muchas gracias, Jackie. Gracias por tu participación. Muchas gracias, familias. A nombre de Ricardo Ballesteros, que el día de hoy no pudo estar presente, les agradezco a todos. Jackie, igual muchísimas gracias por tu presentación súper valiosa y que nos aporta muchísimo sin lugar a dudas.
Los esperamos el siguiente sábado con otro tema que, como dice Jackie, aunque parecen diferentes, todos van de la mano. Entonces, muchísimas gracias a todos. Les deseo un excelente fin de semana. Gracias por su compromiso, por estar aquí y que estén muy bien. Gracias. 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 Hasta luego, familia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Agradezco mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.